Mi querido Juan Carlos, buenísimos días por la mañana. ¿Cómo estás tú? Acá en nuestro viernes cultural YouTube, novela astrológica, Eso, continuando segunda nuestro ciclo de temporada. ascendentes, segunda temporada. ¿Cómo te Hoy quedó, cómo te quedó el ascendente después de de los 90 y pico, los temblores con las réplicas? se nos movió el piso aquí en Colombia, querido Martín. Qué Sí, cosas y si esos eventos lo ponen a uno a reflexionar. claro, A la ahí no final hay, es la vida es ahora, ¿no? sí, hermano, y que ahí no hay ego, ahí no hay nada, ahí no hay diferencias de ideas, ni políticas, ni religiosas. Somos seres humanos, somos naturaleza y frente a un evento de esos, lo que hay que hacer es tratar de mantener la calma y esperar que pase, porque ¿cómo lo impides? Entonces, ahí es muy clave la conexión que uno pueda tener más consigo mismo. No quiere decir que no haya un estado de alerta, pero en el desespero no se resuelve nada. Se puede antes generar más caos. Ahí nos pusieron a Es, bailar Urano, Neptuno y Plutón. Martín, y es también una muy buena expresión y un muy buen ejemplo para entender lo que son los ascendentes, ¿no? Porque Mm, los ascendentes es lo que nos encontramos afuera. Observemos que donde tenemos, por ejemplo, al sol, si yo, por ejemplo, nací en septiembre 3, soy un sol en Virgo, donde está el sol es donde voy a tratar de hacer brillar ese signo. En la medida en que ejerzo mi voluntad. Pero en cambio, por ejemplo, con un ascendente en Virgo, lo que sucede es que eso es lo que me encuentro afuera, me encuentro la necesidad de control, de orden de mi familia, de una necesidad de eficiencia y depende de cómo lea yo eso que está afuera para hacer algo con ello. ¿Sí? Entonces, lo mismo que está sucediendo, que estás mencionando con los temblores, con los sismos, ¿no? Afuera sucede un evento, ¿sí? ¿Cómo voy a responder frente a eventos? Tal vez el sismo me está moviendo el piso internamente en muchos sentidos, me está diciendo ahí que, sí, tal vez entro simplemente en un ataque de pánico y de angustia y me tiro por la ventana, ¿sí? O bueno, independiente de cómo sea, eso es un ascendente. El ascendente es cómo recojo yo ese entorno. Y para justamente hablar hoy desde el ascendente Libra al ascendente Piscis. Pues en ese sentido, el ascendente en Libra, eso que estás mencionando, el ascendente es una salida, una primera salida al mundo. Y generalmente se manifiesta cuando hay eventos que ocurren de un momento a otro. Es como si la vida te dijera, ¿quién eres tú en este momento? Y la persona tiene que salir al mundo. Salimos por el ascendente. Y con el ascendente en Libra, eh, acordémonos que Libra busca el equilibrio entre el yo y el tú. Encontrar a través de esas dos grandes líneas de fuerza un punto intermedio. Pero al estar sobre el ascendente, la persona que tiene el ascendente en Libra eh, tiende a buscar de alguna manera afirmar su primera imagen, de alguna manera como desde la interacción que los demás está teniendo con los demás y desde afuera. Es un poco diferente al Sol en Libra porque el Sol en Libra, el yo soy del Sol, está en un signo cardinal, entonces genera una circunstancia de alguna manera del movimiento, del liderazgo en la interacción con la información, con los contactos a nivel de hablar, de comunicar, de aprender. El ascendente en Libra busca de cierta forma una confirmación desde el tú. Y eso es un poco diferente porque de alguna manera puede acentuar demasiado que el entorno de alguna manera le reconozca o lo mire. Ahí hay una diferencia que puede ser no tan sutil y es lo que parte de lo que vamos a hacer es como tratar de desglosarlo. El elemento aire, que está en el signo de Libra, busca interactuar con la comunicación y con las ideas, pero no para sí mismo, sino para el entorno. Entonces, un ascendente en Libra busca de alguna manera, con la información, con las ideas, llamar la atención sobre sí. Y en algunos casos, lo he visto que en algunos casos, las personas del entorno dicen,
uy, pero como tan autocentrado, ¿no? Como que quiere que todo el mundo lo mire, como que hace un énfasis especial en que al sacar esa postura de tener que manifestar esa necesidad de reconocimiento o que el tú lo mire, podría parecer que hay como un exceso de yo. Eso se da en algunas personas. Tenemos que tener en cuenta dónde está Venus, porque Venus lo puede matizar, suavizar. Por ejemplo, si Venus está en un signo de fuego, pues se va a ver mucho más acentuada esta tendencia. Sí, mi querido Martín, es que nacer uno con un ascendente en Libra, es decir, que en el momento de mi nacimiento estaba saliendo por el oriente la constelación, el signo zodiacal de Libra, representa que es como si al salir de la cueva encontrara una necesidad de un mundo ideal afuera, el mundo ideal libriano, el mundo de las ideas, como lo dices tú, de aire, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Todos los inicios van a estar matizados con Libra. Hay una gran necesidad de que cuando inicia algo tiene que ser artístico, equilibrado, justo, en un punto medio con los demás, en un punto medio entre lo que los demás quieren y lo que yo quiero. Y para hacer eso, en realidad, eso es muy difícil, porque o uno actúa o uno tiene contentos afuera a todo el mundo, ¿sí? Entonces ahí es donde entra en el gran conflicto, es el ascendente en Libra. Por otro lado, es como tener unas expectativas de que la vida tiene que ser justa, de que la vida tiene que ser ecuánime, y eso en la realidad no va muy bien. Entonces, cuando nazco y encuentro que no es tan justo y tan ecuánime, puedo sufrir una serie de desilusiones, desmitificaciones de la vida, estar esperando que mi familia, mi gente, se comporten de una manera justa y adecuada cuando no lo están haciendo así, y entonces entro en un gran conflicto interno y puedo dejar de actuar, y lo que genera eso es que puedo procrastinar mi propia vida porque considero que no es ideal el momento, no es ideal la situación de lo que sucede afuera. Aquí con otra pregunta que me están haciendo de una persona que dice que solo saludo a los que son suscriptores. Ay, madre. Pero me dice Por eso yo Alexander, siempre, me hoy, dice, hoy se me olvidó, pero yo siempre empiezo que un saludo especial para todas, primero ellas y todos. Y todos los que caben con el arroba. Ahí cabemos todas las elecciones de género. Bueno, los pero saludamos bueno, a todos. en todo caso, él nos hace una pregunta que es, ¿y qué sucede cuando está el sol y el ascendente? O sea, es las dos cosas. Está la expectativa de lo que está sucediendo cuando arranco la vida, donde tengo una expectativa de idealismo y de justicia, y espero que se comporten justamente conmigo, y espero también dar justicia a los demás, ¿sí? Y con el sol allí hay una gran necesidad de resplandecer y sacar mi espíritu heroico a través de encuentros de opuestos, de generar puntos intermedios, de hacer una sociedad más ecuánime. El sol está buscando todo el tiempo esa gran energía. Sí, uno de los temas que tiene el ascendente en Libra eh, es como una necesidad de estar centrado en una relación importante que confirme su vida. Puede ser una relación de pareja, una relación cercana. Y eso hace que en un momento dado, cuando no se tiene, por ejemplo, un vínculo de pareja o una confirmación, la persona con el ascendente en Libra a veces pierde como el sentido de dirección. Esto es, a ver, es bueno verlo como una forma de autoconciencia para, para trabajar sobre ello, porque los signos, aquí no tenemos, estamos hablando solamente del ascendente sin planeta, ¿no? Porque los signos son una disposición del inconsciente colectivo que se personaliza en las casas o áreas de la vida. En cada casa tenemos un yo distinto. Y en el ascendente, que es la manera de presentarnos, cuando está Libra, la persona necesita ese otro que de alguna manera le confirme la imagen del yo. Cuando el sol está ahí, para la pregunta que hace Alexander, para el sol, cuando está en Libra, ascendente en Libra, pues esa imagen de confirmación está más en sí mismo. Eso es diferente a cuando no está el sol en Libra, en el ascendente, solamente Libra. Ahí sí la persona como que necesita, porque los signos están adentro de nosotros y se manifiestan en un área de la vida.
Entonces, esa necesidad de casa uno, aquí me presento o salgo al mundo por el ascendente, a través de Libra, la disposición es como que hay alguien afuera que me recoge, que me reconoce. Si no están esas personas o no hay planetas sobre el signo de Libra, cerca al ascendente, al no encontrar a alguien afuera es como que pierde y para dónde voy, pierde la ubicación, por decirlo de alguna manera, y la iniciativa. Por eso necesitamos mirar dónde se encuentra Venus, porque es muy importante reconocer el regente del ascendente en qué signo está y en qué casa, porque ahí yo me puedo parar. Desde ahí puedo manejar de alguna manera un hilo para tener como una especie de asidero o para tener una, digamos, como un apoyo para poder manifestar lo que es el ascendente. Entonces, este es uno de los retos, como decía un amigo que era de Libra, ascendente Libra, y decía, es que yo descubrí Sol en Libra en la casa 12, ascendente en Libra. Entonces él me decía, es que yo descubrí en el tiempo que a Libra le falta otra libra para hacer 1 kilo. Y resulta que este es uno de los retos del ascendente en Libra, es haya o no haya alguien afuera, la confirmación viene desde sí mismo, para que no queden en esa balanza, porque entonces la energía cardinal, que es muy directiva, queda un poco dispersa. También el ascendente en Libra, sin ningún planeta, puede tener una visión venusina de la vida, ¿no? A veces más suave que el Sol en Libra, porque el Sol en Libra caracteriza a la persona con una energía de liderazgo. Bueno, hay muchas más cosas más, pero... Y, y espérate, antes de pasar a Escorpio, es que con esto que estás mencionando de si tengo un ascendente en Libra, Venus va a ser una pieza fundamental en mi vida. Y Venus está buscando como la conciliación, el equilibrio, lo bello, lo hermoso, la belleza, la paz, en cierta medida. Entonces, ¿qué sucede? Esto puede significar que en el entorno donde nací, hay una gran necesidad de la madre o del padre o de la familia entera de que todo esté bien y justo, ¿sí? Y entonces es algo así como la gente que dice, aquí estamos en paz y en tranquilidad, y digan lo contrario. Y uno, no, sí, estamos bien, todo está funcionando bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nacer uno en ese entorno hace que a uno le cueste mucho ser directo, porque desde la entrada siempre vio como la necesidad de estar guardando una apariencia o estar guardando de que todo está en orden, todo está bien, y no era así, ¿sí? Entonces, una de las cosas a cultivar con un ascendente en Libra, con la cardinalidad de Libra, y justo en este momento que Marte está entrando en Libra y va a estar allí hasta octubre 12, ¿sí? Es, me doy el permiso de ser más honesto conmigo mismo, así no le guste, y sobre todo con el nodo sur ahora en 18. Vamos a tener 18 meses pasando por Libra y por el ascendente, está diciendo, me doy el permiso de ser honesto con lo que quiero, con lo que necesito, actuar de formas diplomáticas, sin duda alguna, de formas socialmente bien vista, pero no dejar de actuar, no callarme, sino mostrarme. Bueno, nos vamos para el ascendente en Escorpio. Y hay varios temas acá. Tenemos la inteligencia emocional en Escorpio, es muy intensa, muy profunda, porque es un signo fijo. Y cuando se encuentra el signo de Escorpio en el ascendente, la persona puede ser muy receptiva en relación a los sentimientos, a las acciones, a las motivaciones más profundas que tienen los que lo rodean. Y eso hace que, de alguna manera, en Escorpio, el agua, la inteligencia emocional hace que se vaya profundamente hacia adentro. Hay un tema que se menciona en Escorpio y es la paranoia. Y por eso, de alguna manera, los ascendentes escorpios tienen una tendencia a estar muy en alerta con respecto a lo que está ocurriendo en ese entorno, como es tan receptivo, como está tan abierto. El agua de Escorpio, el elemento agua se acomoda, pero en Escorpio buscando la seguridad, la estabilidad, depende de las circunstancias que capte de ese entorno, puede asumir una actitud defensiva, agresiva, dependiendo de las circunstancias. Y en ciertos momentos, las personas con el ascendente en Escorpio están como controlando
sus emociones, porque saben que en cualquier momento, dependiendo de esa interacción emocional con el entorno inmediato, puede haber una gran catarsis. Sale Plutón-Urano. Entonces sale con una intensidad bastante arrolladora y por eso viven un poco, a veces incluso en algunos casos pueden estar un poco a la defensiva, como diciendo, a ver, ¿cuál es el riesgo aquí? ¿Cómo el ascendente del ser el yo es? ¿Cuál es el peligro? ¿O cuál es la muerte, entre comillas, que no necesariamente es una muerte, es como una amenaza? Entonces pueden estar como en un estado de alerta y una de las cosas que se les recomienda, dependiendo de dónde está Marte y también Plutón, es suavizar, es relajar la energía o que hagan en la casa donde está Marte algunas actividades para que la energía física, esa tensión, sobre todo en los momentos de exigencia o de gran tensión emocional, la persona se pueda distensionar y pueda descargar o darle una salida, vehicular su energía de manera real. A ver, todos los signos tienen luz y sombra. Eso no hay, porque los signos son una gran memoria de toda la conciencia colectiva que ha vivido en la humanidad. Y con los ascendentes tenemos que ocuparnos de las partes luminosas, pero también de las partes sombra. Y uno de los temores es la autodestrucción. ¿Eso qué significa? Que a ver, el sol en Libra, perdón, el sol en Escorpio, hace conciencia, el sol es la luz, ¿no? Del yo soy, entonces logra hacer conciencia de alguna manera más fácil de esas energías transformadoras, destructivas, autodestructivas y transformadoras. Con el ascendente en Escorpio, sin planetas, lo estamos viendo sin planetas, toma más tiempo hacer conciencia de que esa energía destructiva que pueden estar reconociendo afuera está adentro. Y esto es muy importante en el proceso, no de bueno o malo, eso no nos interesa ni nos resuelve nada. En el proceso de autoconciencia, preguntarse cuando la persona con el ascendente Escorpio se está sintiendo muy incómoda, que se pregunte, ¿no será que esto está dentro de mí más que afuera? Porque también tenemos la otra parte, en el momento ya catártico complejo, estas personas tienen una energía interna que puede ser vista como una capacidad de resolución o de ingenio frente a lo que está pasando. Para que eso se dé, es muy importante que reconozcan que probablemente la mayor amenaza no está afuera, sino adentro. ¿Ves? Yo no sé si me logro explicar. Lo que Claro, estamos viendo es clarísimamente. si Escorpio es el signo de la magia, de la transformación, donde tengamos a Escorpio en cualquier lugar, pues va a ocurrir esta característica, pero como lo estamos viendo en el ascendente, la clave ahí es detectar que esa molestia que se está percibiendo directamente puede estar más adentro que afuera. No es que afuera no ocurran cosas, pero esa disposición a ser destruido puede convertirse en una forma de autodestrucción para darle una salida más constructiva, porque se ha encontrado que hay una capacidad de resolución, incluso no se sabe de dónde saca la formulita mágica para resolver o para actuar frente al estímulo que está ocurriendo. Excelente, sí. Y es que tener un ascendente en Escorpio es algo así como salgo de mi cueva y ¿qué encuentro fuera? Misterios, secretos, emociones profundas, dramatismo, procesos de transformación en esa familia. E incluso si tengo un Plutón ahí en casa 1, en el ascendente también, que mi nacimiento estuvo entre la vida y la muerte, que algo también se destapó justo con mi nacimiento. Y ese destapar generó una transformación y una evolución a nivel familiar. Se definieron personas, se definieron relaciones, se definió algo. Entonces, esto hace que si tengo un ascendente en Escorpio y peleo contra el destino de mi vida, entonces voy a estar peleando siempre contra todo lo que está oculto y oscuro. En cambio, si me amigo con ello, voy a ser un factor de cambio, un factor de transformación. A donde llego, transformo, renuevo, saco lo que estaba oculto debajo de la mesa y se evoluciona las relaciones o las personas que contacto.
o con los que, o con los que hago relaciones importantes en mi vida. Tener un ascendente en Escorpio es como eh, justo cuando nací, mi mamá se dio cuenta de una infidelidad o mientras estaba en el embarazo y entonces esto generó un cambio a nivel familiar en donde mi mamá se quería divorciar, pero no lo hizo finalmente o se quedó allí. Y todo esto hace que yo sienta y perciba, un ascendente en Escorpio está percibiendo las corrientes subterráneas, lo que está detrás de. Es como si también percibiera la emocionalidad de mi familia, el erotismo y la sensualidad de papá y mamá en casa, el ambiente sexual que estaba allí cargado o de unos secretos y unos misterios que no se decían. Entonces, ¿qué hago con todo esto? ¿Sí? Por eso un ascendente en Escorpio se puede hacer astrólogo, psicólogo, alguien que estudia la psique. Es una forma de actuar y de generar estos procesos de cambio, encontrando herramientas que me permitan discernir el inconsciente, encontrar la riqueza y la profundidad que había detrás de estos misterios y de estos secretos, y entonces me convierto en un alquimista social, ¿sí? Cuando lo logro poner de esa forma. También me puedo convertir en una persona supremamente sensible y vulnerable que está en estado de protección. Es el alma selvática sobre la piel que dice, te como antes de que me comas, te mato antes de que me mates, te echo antes de que me eches. ¿Sí? Entonces está en constante paranoia protectiva, buscando como el exoesqueleto, tanto que tiene cáncer como que tiene escorpión. Los escorpiones y los cangrejos tienen una dureza afuera. Entonces también me puedo mostrar duro externamente, internamente soy muy blando, pero por fuera estoy siempre a la defensiva. Externamente todo está divinamente, internamente estoy en ebullición completamente, estoy en transformación constantemente. Este ascendente para mí es uno de los magos del zodiaco, como tú lo reflejabas muy bien. Tienen una gran capacidad porque las emociones cuando están adentro es el agua en ebullición. Gracias al agua tenemos energía eléctrica, las hidroeléctricas, las termoeléctricas también es agua. Incluso la energía atómica funcionan con agua que hacen mover las turbinas, ¿sí? Entonces, es decir, el agua adentro lo que hace es que tengamos una gran pasión con la que logremos cualquier objetivo y meta que nos propongamos. Pero si el objetivo y la meta es la venganza porque me sentí agredido desde mi nacimiento, pues también voy a ser una persona bastante vengativa. Yo lo que creo con un ascendente en Escorpio es que necesitamos aprender a madurar, porque Escorpio necesita de un tiempo de volverse dueño de sí mismo para poder mostrar todo lo que ve, siente y percibe eh, sin ocultarlo y generando transformación y cambio alrededor y en su propia vida. Para sintetizar y cerrar Escorpio, que nos fuimos ahí como 3 signos en Escorpio y nos van a protestar los de Piscis que dicen siempre nos dejan para el final. El ascendente en Escorpio resuelve, y lo he visto porque tengo personas cercanas, lo he podido constatar con personas cercanas con el ascendente en Escorpio, resuelve buena parte de ese mundo sombra, iniciando procesos profundos sobre sí mismo, procesos de psicoterapia, más que antes de aplicárselo a los demás, primero consigo mismo. Es muy conveniente, tengo familiares, incluso cercanos y amigos y personas que conozco hace años de la consulta con ascendente en Escorpio, que cuando empiezan un proceso terapéutico se van al fondo del proceso y les ha permitido, como alguno de ellos me decía, sacar la cabeza del fondo del pantano. Es una el ascendente se refiere a mí y en Escorpio dice mi muerte, mi transformación, mi sombra, mi luz. Entonces, para resumirlo y dejarlo ahí y pasar ahora al ascendente en Sagitario. Una de las características del ascendente en Sagitario es que la persona vive sus ideales. No solamente los ve, habla de ellos, sino que los encarna y pasa a ejecutarlos, a ser el mismo como como la demostración de esas ideas o verdades que él plantea como verdades únicas. Esto es muy importante porque lo vamos a encontrar, por ejemplo,
He visto en algunos casos con ascendente Sagitario la persona que está proponiendo ideas nuevas, procesos nuevos, metiéndose incluso en organizaciones diciendo, oiga, yo tengo para aportar unas ideas diferentes, yo quiero ayudar. Hay una capacidad de generosidad también que, que de alguna manera, o de optimismo muy notorio, que no se queda solamente como, a veces en el signo de Sagitario, la persona habla mucho, está mirando muy arriba, pero no está parado acá, está como si estuviera en la casa 9, pero con el ascendente en Sagitario la persona lo encarna y dice, yo estoy aquí para ayudar, para tener un optimismo, además quiero participar en el encuentro con los otros aportando nuevas ideas, quiero aportar con nuevas visiones, quiero, porque un tanto el sol en Sagitario va solo, va a su aire. En el ascendente, que es el eje del encuentro entre yo, casa 1 y casa 7, dice, yo estoy aquí para cooperar y participar y ver estas nuevas tendencias o estas verdades y vamos no solamente a hablar de ellas, sino a empujar, a hacerlas, a vivirlas. Esa es una de las características que he visto en estas personas. Sí, y entonces siguiendo la línea de que si salí de la cueva que encontré, encontré a mis padres o a mi entorno que estaba o estudiando, terminando una carrera universitaria o buscando viajar y establecerse en otras latitudes. Eh, en todo caso, nazco y encuentro que el entorno se está movilizando y está buscando trascender, ir un poco más allá. O puedo encontrar un ambiente bastante religioso, bastante moralista también podría llegar a ser, o un ambiente político también. Claro, Nací en un ambiente de social. familia social, ¿sí? Y todo esto es una invitación, puedo renegar de ese destino, renegar de la religión que son tan ortodoxos en mi casa, en mi familia, con esas moralidades y demás, o en lugar puedo asociarme con el tema y empezar a cultivar las posibilidades que me ofrece el mundo con puertas que se abren todo el tiempo y tener como una mente abierta, viajero, de multilenguajes, de diversidad, donde me atrevo a probar un poco de todo, donde los estudios superiores se vuelven una pieza fundamental en mi vida, la filosofía y conceptos abstractos de la mente divina, de Dios. Entonces puedo nacer también con una forma de leer el mundo muy distinta a lo que la mayoría de la gente. Es una mente simbólica que está todo el tiempo atenta a mirar los símbolos, la placa del carro del frente, el pájaro que voló más bajo, la lluvia que no sé qué. Es decir, siempre estoy tratando de decodificar el lenguaje de los símbolos y de tener una mente muy filosófica. Sí, recordemos que aquí el fuego mutable de Sagitario que está mutando, buscando, está en sintonía con la casa 1 o la parte del ascendente que es energía cardinal, el fuego del impulso. Por eso estas personas no se aíslan con el ascendente en Sagitario generalmente, sino que buscan mover las ideas junto a otros. Esa es una de las características, dependiendo de dónde esté Júpiter también. Bueno, y nos vamos Y, entonces. un último punto, y es que como el ascendente también marca cómo inicio las cosas, Sagitario necesita iniciar a lo grande siempre. O sea, si vamos a hacer algo, tiene que ser pomposo. Es decir, el propio nacimiento pudo estar marcado en que este bebé era el esperado y que vino media familia desde muy lejos para presenciar el nacimiento de este sagitariano. O lo grande es la idea, ¿no? No, a veces no es el O, pomposo de afuera, sino la idea que tiene en la cabeza es muy grande, pero tiene la ventaja de que puede caminarla. Bueno, el ascendente en Capricornio. Aquí tenemos la tierra cardinal de signo, en un signo cardinal de fuego. ¿Qué significa eso? No va a salir como el ascendente en Sagitario que sale con todo el impulso y las ideas. En Capricornio prefiere la tierra, reconoce la utilidad de las cosas. Y en el ascendente en Capricornio, la persona va a probar no tanto lo nuevo, porque Sagitario, por ejemplo, se va a aventurar a lo nuevo, pero aquí va a probar es
lo útil, lo práctico, lo conocido, el territorio que hay alrededor. A veces en Capricornio, y esto lo hablamos aclarando, que todos los signos tienen alguna carga del inconsciente colectivo. Entonces a Escorpio le dicen que es la venganza, la pasión desenfrenada. En Capricornio o en Sagitario, que es el charlatán que habla y habla y habla, o el que cree que lo sabe todo, pero no sabe ni amarrarse, ni cepillarse los dientes, o no sabe dónde está la crema dental. Pues en Capricornio, eso es como para burlarnos un poquito de nosotros mismos. En Capricornio es el tema del capricho y la negatividad, pero sí lo entendemos para no juzgar, porque ¿qué hace la casa uno? Es lo que tú dices, salgo de la cueva que es el útero de mi mamá y me encuentro con el mundo, con un mundo que no conozco. Y el mundo está diciendo, oye, ¿quién eres tú? Entonces, de afuera te ponen un nombre, pero de adentro sale el signo. Y de adentro en Capricornio es, frente a esto que estoy viendo en esta cueva, espere un momentico, yo me devuelvo a mirar qué es lo que yo conozco y me muevo solamente por lo que conozco. Por eso se dice que pueden ser como pesimistas, negativos, pero en realidad es que los signos que están dentro de nosotros es un recurso interno frente a un estímulo que viene de afuera. Y en ese caso, el ascendente en Capricornio se le puede ver más prudente o más, no es pasivo, sino como más, yo no sé si la palabra es miedo, pero no es miedo propiamente, es más prudente, entre prudencia y temor, como una especie de combinación que dice, a ver, porque es una energía cardinal, pero de tierra. Y como no estamos hablando del sol en Capricornio, sino del sol ascendente en Capricornio, pues se toma un rato para decir, yo con que allá afuera, lo que estoy viendo afuera en esa cueva, afuera de la cueva, ¿qué hay de la cueva adentro de mí que me permite tener seguridad para moverme en la cueva afuera? Entonces por eso dice, uy, no, 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 yo eso no lo conozco, eso yo no me meto, o toma una pausa y espera un tiempo, a veces más tiempo de lo que se podría esperar, para ganar confianza y entonces sí salir al mundo de una manera más directa. No es que no salga al mundo, sino que sale como cuando uno va manejando con el freno, va frenadito, por decirlo de alguna manera. Eso es como tener el carro que no es, el coche que no es automático, sino de cambios. Lo tienes en primera, pero con el freno de mano puesto. Sí, Saturno es un freno que está siempre cuidadoso, atento, un poco también paranoico de las cosas. ¿Qué significa un ascendente en Capricornio? Que cuando nací, salí de mi cueva, voy a encontrar un exceso de responsabilidad y de cuidado y de atención. Unos papás de pronto temerosos porque es el primer bebé, es el primer hijo, o unos papás que están en un proceso de maduración a la fuerza, en donde empezaron a tener unas rutinas o se acabaron de graduar o empezaron a tener como una serie de responsabilidades. Entonces, ¿qué voy a ver afuera en la cueva? La responsabilidad, el arte de aprender a responder en la vida, que es tan complejo, que es tan difícil, que agobia. Voy a encontrar de pronto la necesidad de, desde muy pequeño, empezar a responsabilizarme. Es como si fuera un llamado de atención a necesito hacerme cargo de mí mismo, a ser más dueño de mí mismo. Y como el ascendente va a marcar los inicios, ¿cómo inicio y cómo arranco algo? Con Saturno, los inicios me van a costar, van a ser un poco más difíciles. Entonces, arranco una relación, es difícil. Arranco una carrera universitaria o arranco un nuevo trabajo, cuesta. O arranco a escribir un libro y no. ¿Y qué necesito con Saturno, con el Capricornio? Conocer del tema, aprender. Entonces, la persona que inicia algo con un ascendente en Capricornio es conocedora de a dónde es que va a viajar, cuál es el idioma de allá, qué comen, qué consumen. O si voy a entrar a estudiar algo, es como si se documentara también muy bien. Pues ese sería el ideal, ¿no? Pero también puedo pelear con mi destino. ¿Por qué tuve que nacer con un ascendente en Capricornio? Y entonces puedo pelear con la autoridad, con las dificultades, y en lugar de aplicarme ordenadamente a hacer un cronograma para dar un inicio a algo en mi vida, pues soy un caos porque estoy peleando con Saturno, peleando con Capricornio. Un ascendente en Capricornio se puede sentir muy bien con sí mismo si abraza la energía de Saturno, del Cénex, del viejo sabio. Si encuentro que en la responsabilidad, en el cronograma, en el orden y en la construcción y en dejar huella en este mundo, me integro con eso y encuentro herramientas para integrar eso en mi vida,
el ascendente en Capricornio puede llegar a tener un vehículo de expresión supremamente destacado y lleno de liderazgo. En la forma de establecer las relaciones con el tú, son muy prudentes, son metódicos, van despacio. Una vez ya ganan la confianza y se toman la confianza, necesitan también el ascendente Capricornio el tema del reconocimiento es como el reconocimiento que se llama social o del liderazgo que tiene él no se va a entregar como decir, venga, haga, venga para acá, dice, no, momento, yo coordino, yo dirijo, y si no es como yo pienso o yo lo veo, esa autoridad que tiene Capricornio empieza a salir en el yo, en la relación con el tú. Cuando a veces se habla de que tiene negatividad es porque no está sintiendo esa autoridad o ese reconocimiento. En realidad, entonces, ¿qué pasa? La Tierra de Capricornio y el Saturno, porque de ahí es donde sale el simbolismo, dice, yo prefiero lo probado, lo seguro, lo que conozco, lo que manejo en las relaciones y por eso me tomo tiempo. O en los proyectos, voy despacio. A veces el ascendente en Capricornio en los proyectos no toma el liderazgo, sino más bien entra es como diciendo no, 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 porque está hablando de me voy por lo seguro. Cuando una vez ya tiene esa conciencia de que sí funciona, entonces se mete con mucha fuerza y dice, tomo el liderazgo de esto. Incluso lo puede individualizar tanto y desconocer la presencia del otro que está al frente. Y esto lo decimos para tomar conciencia, no como bueno o malo, sino como un referente de conciencia. Muy bien, nos vamos entonces por el ascendente en Acuario, porque si no los de Piscis siempre nos reclaman y nos dicen, a nosotros siempre nos dejan de último, nos excluyen, pero es que Piscis resume todo. Pero bueno, antes de Piscis antes del pez está el Acuario. Y en Acuario, la energía del aire fija. Aquí hay un tema, el aire es fluido, el mundo de las ideas, de la interacción, pero el aire fijo busca seguridad. ¿Dónde? También es un signo que busca seguridad. ¿Dónde va a buscar la seguridad? En el conocimiento de sí mismo, en lo nuevo, en lo distinto. Y muchas veces se les puede percibir en la forma en que salen al mundo como un tanto que descontrolan al entorno, como que, uy, lo descolocan, como que salió, sobre todo en las relaciones más cercanas, incluso las relaciones de pareja o de cooperación muy cercanas, de un momento a otro pueden tener una postura tipo Urano, que es como medio, ¿qué fue lo que dijo? Descolocan al otro. Y esto tienen que saberlo las personas del ascendente en Acuario porque para ellos es normal el asumir esa salida al mundo con sus ideas, no son tan abiertos como parecen. Como a veces tenemos igual con el sol en el signo de Acuario, hay la idea de que Acuario es todo lo nuevo, lo bonito. Sí, pero no son abiertos, es un signo fijo. Les cuesta, ellos te pueden decir claro con la cabeza, pero por dentro no están escuchando sino sus ideas o su versión. Y esto es bueno que lo tenga en cuenta el ascendente en Acuario para decir, esto que me mueve, que en este caso va a buscar, a diferencia de Capricornio, que busca en la cueva, yo vi una herramienta, me devuelvo por la herramienta para sacarla, para enfrentar el mundo. En Acuario es, salgo de la cueva y estoy mirando a 20 kilómetros adelante. Entonces el entorno dice, ¿de qué me hablas? Pareces como si estuvieras fuera de foco, parece que me estás desbordando con tus ideas o tu postura. Eso puede ocurrir y en relaciones muy cercanas, es bueno que lo sepan, que el otro, a ver, para todos los ascendentes, no solamente en Acuario, para todos, en relación con el tú, que es la casa 7, o el encuentro con el otro, en las relaciones más cercanas, tenemos que tener en cuenta que si yo soy el que salgo de esa manera al mundo, o pretendo salir, el otro muchas veces no entiende qué está pasando. Y con el ascendente a veces está bien que salgamos como somos, pero si lo vinculamos a la casa 7, tenemos que tener en cuenta que el signo de la casa 7 es complemento. El que me encuentra afuera me está diciendo, bueno, me estás hablando de un montón de cosas, pero yo también existo. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta porque en el ascendente también nos definimos como alguien, como salgo al mundo, como soy yo, que el mundo necesita verme, como la tarjeta de presentación. Este soy yo. Pero el hecho de que este sea yo no quiere decir que todo el mundo me acepte y me diga, claro, perfecto. Y en Acuario,
esa tendencia como tan original, tan auténtica, tan avanzada, que encarna a la persona, en algunas relaciones saca corriendo a la gente. El que está ahí dice, uy, no, yo esto así como tan raro no me le mido. Y eso es bueno que lo sepan, no porque no puedan sacarlo, sino para que le den tiempo al otro de, a ver, digiérelo un poco, esa visión tan amplia y anticipada del futuro en el contexto del otro, hay que irlo bajando, suavizando, para que pueda generar inclusión, porque si no, Acuario se puede quedar. Algo que pasa en el signo de Acuario se llama el síndrome de la princesita o del príncipe, y es que la persona se mete en una torre de cristal, todo el mundo lo ve, él lo ve, pero él está adentro aislado, y el mundo exterior está aislado. Ese aislamiento en el ascendente en Acuario ocurre por las posturas que pueden ser muy llamativas, muy novedosas, pero que el entorno dice, me estás descolocando, no puedo copiarte o no tengo cómo llegar a lo que tú me estás planteando. No es que no lo puedan hacer, sino que hay que darle tiempo al otro a que lo decante o a crear un puente, es decir, salirse del castillo de cristal para interactuar con los otros, por decirlo de alguna manera. Uy, sí. Y es que tú tocas ahí unos puntos tan importantes para Acuario. Normalmente uno escucha de Acuario, ah, no, el revolucionario. No, pero es que es un signo fijo y de aire. Entonces, la terquedad de Tauro con las cosas estables, la terquedad de Escorpio con sus emociones, la terquedad de Leo con sus lealtades, pues la terquedad de Acuario con sus idealizaciones, Sí, ¿sí? Entonces, fíjate, para hacer revolución nada más importante que ponerse uno terco en un ideal. claro. Y con esa terquedad sale uno a pelear y a botar la piedra que tenga que botar y demás, ¿sí? Es decir, el ascendente en Acuario es nazco, salgo de la cueva. ¿Y qué encuentro? Unos procesos de unas terquedades, de imaginaciones, de ilusiones del mundo ideal de la familia que tiene planteado. Es como si vivieran siempre en el futuro, ¿sí? Y yo asumo también esa carga de tener unas ideas futuristas. Además, aire es el símbolo donde el zodiaco ya no es animal, sino humanos. Acuario es el acuador, ¿sí? Libra es una balanza, Géminis son unos gemelos, ya no son animales, no es un león como Leo o un escorpión, ¿sí? Sino es un humano que está allí. Entonces, la idealización de la humanidad de cómo debería vivir, cómo deberíamos tener en nuestra ciudad, en Bogotá, deberíamos tener un metro. Y entonces sufro porque no está el bendito metro y hay es unos buses articulados que nada que ver. Y entonces un ascendente en Acuario, como está más en el mundo de las ideas, es como si no pudiera con esta realidad y entonces peleo con una realidad contundente. Y de la misma forma, con mis inicios, con mis arranques, puedo ser supremamente creativo, iniciar las cosas haciéndolas de una manera diferente, rarísima. Tienen una forma de moverse en el mundo que es muy distinta a como la gente normalmente hace A, B, C, ¿no? Acuario puede ser A, Z, Q, Y, y ahí tiene el mismo abecedario y hace combinaciones diferentes, lo cual los hace casi que genios, inspirados. Y en esa genialidad, cuando abren la perspectiva al mundo, y se dan cuenta que el mundo no responde a sus ideales, hay una frustración enorme y Sí. pueden terminar quemando todos sus proyectos de vida porque nada se va a adaptar a ese mundo ideal que tienen en su mente. Y entonces abortan relaciones, estudios, proyectos, empresas, lo cual un ascendente acuario necesita aprender de la fijeza de su signo para aprender a cultivar así sus resultados no sean ideales, pero son humanos. Y mira, el gran aporte del ascendente en Acuario es esas ideas de avanzada que la misma persona encarna, porque el ascendente hace que la persona lo encarne, lo viva, lo tenga muy puesto. Pero como está hablando de una visión anticipada del presente, de algo diferente, distinto, y sobre todo que esa seguridad del elemento fijo aire, lo que están planteando cuando uno los mira con mucho cuidado es que ellos se están protegiendo.
De ahí la dificultad que a veces tienen para tener vínculos, sobre todo por las ideas o por lo que están planteando. Cuando lo miras con cuidado, la energía fija del aire es protegiéndose a sí mismos. Y eso puede generar un distanciamiento en los vínculos. Es algo que, mira, la toma de conciencia del ascendente es porque en el tiempo cualquier ascendente se convierte en el encuentro conmigo mismo. ¿Ves? Porque partimos del ascendente y en el tiempo regresamos al ascendente. Entonces vamos desarrollando esa cualidad como una cualidad síntesis de del comienzo de la carta y el final de la carta, el comienzo de la vida, el final de la vida, en mí para ofrecerla al mundo. Pero también tenemos que tener en cuenta que el mundo es multidiverso y que el hecho de que a mí me guste en Acuario ser diferente, distinto, no tiene por qué gustarle al otro. Está bien para mí porque es mi manifestación única. Y esa viveza que tiene el ascendente en Acuario, incluso en el pelo, a veces la apariencia un poco rara, diferente, es lo que le gusta a la persona. Pero tiene que tener cuidado de tener en cuenta que no necesariamente, que está bien que les guste, pero no necesariamente tiene que caerle bien a todo el mundo o encajar. Hablemoslo más bien de encajar en todo. Eso con todos los ascendentes, tengámoslo en cuenta, porque es un volver a mí mismo, salir de la cueva como soy, pero el mundo afuera es variado y tenemos que tener cuidado, esa tolerancia con nuestro ascendente de encontrar un mundo variado, pero también se nos pide quién eres tú y salga y manifiéstelo. Y ahora nos vamos, dale Juan. Acuario y Piscis son de los signos transpersonales, donde está más bien el cardumen, ¿sí? Entonces también hay que entender que cuando nazco con un ascendente en Acuario, o bueno, también ahora que hablemos de Piscis, voy a necesitar siempre estar como en grupo, en comunidad, con todo y que me disgusta pertenecer a comunidades. Acuario de todas formas tiene cierto rechazo, sin embargo me hace falta y lo necesito, ser parte de un ideal, de una construcción social, y esto puede llegar a ser que nazca también en familias en donde es muy importante pertenecer a un club o a una sociedad o a una clase política o a una religiosidad o a una moralidad específica. Con Acuario es como si se hablara siempre y fuimos a vacaciones y fuimos a trabajar y uno le pregunta al paciente, ¿y quiénes son fuimos? No, pues mi esposa, mi hija, mi hijo, el perro, el gato y yo. ¿Sí? Es decir, también hay una necesidad como, y eso se ve también mucho más en Piscis, pero Acuario también tiene esa necesidad de involucrarse. Y como es un signo de aire, el elemento puesto al aire es la emoción, el agua. ¿Sí? Entonces, Acuario le cuesta mucho trabajo sentir. Ellos prefieren más bien calcular todo, ponerlo en términos incluso astrológicos, decir, no, no estoy ni triste ni deprimido, es que Saturno me está pasando por encima del Sol, ¿sí? Para evitar ese contacto con lo emocional. Y de la misma forma a nivel de pareja, es como si en una parodia pudiera decir, el de agua le dice, es que no me has dicho que me amas. Y el de Acuario le dice, pero te lo dije el día que nos casamos, ¿por qué te lo tengo que estar repitiendo todo el tiempo? ¿Sí? Y cuando se da cuenta es que le dan un portazo y dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué se fue mi pareja si yo lo hice todo bien? Si en mi esquema cuadriculado traté de ser la mejor persona y la mejor pareja. ¿Por qué se fue? Pues porque no sintió, porque no hizo una conexión. Entonces, uno de los temas difíciles para un ascendente Acuario es el sentir. Bueno, nos vamos justamente para el signo del sentir que lo siente todo, Piscis. Y si en el ascendente Acuario la persona se quiere presentar como el diferente, el distinto, el innovador y ser reconocido por eso, en el ascendente en Piscis ocurre exactamente lo contrario. No le importa porque Piscis lo que hace es busca inclusive es esconderse un poco. Y a diferencia del Sol en Piscis, el ascendente en Piscis maneja como una especie de calidez empática. El ascendente a ver, el Sol en Piscis hace que la persona tome conciencia o reconozca o viva, le dé fuerza, energía por el Sol en Piscis, algunos aspectos de Piscis que son como la evasión, el evitar, el sufrir, y de alguna manera como quedarse un poco en el dolor.
En el ascendente, ¿cuál es la diferencia? En el ascendente te pide salir al mundo, el ascendente te jala, es como cuando el médico coge al bebé y lo saca, literalmente este es el ejemplo del ascendente porque corresponde con lo que pasa en el momento del nacimiento, te sacan del útero. Eso es el ascendente, es la salida que de alguna manera el mundo te pide afuera. Pues en el ascendente en Piscis sale con la inteligencia emocional del agua. Entonces hay una actitud caritativa, curativa, pero a veces puede ocurrir que tenga una despersonalización, una ambigüedad. Incluso para empezar las cosas es como sí, pero no. Como que un pie en el cielo y otro en la tierra. Como que tiene esa dualidad hace que retrase el salir frontalmente en una situación o que salga y luego eche un pie para atrás. Esta es una característica que hay que tener un cuidado de tenerla de frente porque de alguna manera puede salir una especie de actitud no evasiva, más que evasiva, es indecisa, como muy indecisa, como que yo salgo Eufemismos, con el agua, escapistas. sí, yo salgo con el agua, pero como siento afuera mucha presión, entonces como que no me ubico y eso despista al entorno. Y para entenderlo es que la persona que lleva, acuérdense que el signo del ascendente va por dentro, el agua de Piscis lo que hace es que capta y se va para adentro. Todos los signos de agua captan y necesitan sentir adentro para salir afuera. Pero en Piscis, cuando la persona capta que lo que está afuera le están exigiendo una postura y él no está claro internamente, sobre todo a nivel emocional, queda como en un limbo o en una postura que no es precisa, directa. ¿Qué ocurre? En los signos de agua y en los signos de tierra hay que dar tiempo, porque los signos de agua y de tierra, la energía va hacia adentro, no hacia afuera como en el fuego y en el aire, que lo resuelven rápido. En el agua va hacia adentro, el proceso puede ser más profundo, pero más demorado también. Y en la casa 1 o en el ascendente se pide es una presentación inmediata, rápida. Eso es uno de los puntos a tener en cuenta para los que tenemos el ascendente en Piscis. Hay unas cualidades, la actitud generosa, curativa, el ascendente en Piscis tiene 2 regentes, entonces si miramos dónde está Neptuno, y cuando miramos a Neptuno estamos hablando de una cualidad más transpersonal en el signo y en la casa donde se encuentra un interés mucho más transpersonal interno muchas veces, y cuando miramos el ascendente en Júpiter es más un interés de tipo social, de querer ayudar, de querer participar o de tener una actitud positiva. He visto en las relaciones humanas que el ascendente en Piscis está ahí, no es igual al ascendente en Sagitario, pero está ahí para dar optimismo, para dar fe, o para acompañar, o para abrazar, para crear empatía amorosa. Y desde el punto de vista del ascendente de Neptuno, donde se encuentra el regente transpersonal de Piscis en Neptuno, donde se encuentra Neptuno, en esa casa, en ese signo, hay un interés profundo de búsqueda interna que también puede manifestar a los demás. Y en conclusión es esa parte evasiva, hay que tenerla de frente, porque después están Piscis en el ascendente, pero el signo que viene después es Aries. Yo lo he visto en mi caso, es cuando me hacen una propuesta y me siento como descolocado, yo sé que dura un rato como en el limbo, pero cuando entra la energía de Aries después, porque el ascendente tiene un fenómeno. Aquí está la línea del horizonte y el ascendente es el signo que está ascendiendo, saliendo, saliendo, saliendo. Entonces va a haber un momento donde Piscis deja de salir y quién entra, Aries. Y he visto que de ahí se desencadena el proceso de lo que sea, pero el entorno queda como a la deriva diciendo, ¿qué pasó? Me dejaste en el limbo. Y por dentro es que me siento incierto, es que no, todavía no lo encajo, no lo entiendo. Uy, hermano, es que Piscis es la síntesis de los 12 signos. Entonces, ahí está todo o nada. Eso es como cuando uno está en Sí, clase y pregunta, ¿entendieron? No, no entendí nada. O los que dicen, sí, entendí todo. Es lo mismo, todo y nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo nazco con un ascendente en Piscis, es como si lo quisiera tener todo, si percibiera todo, pero al momento de dar una definición humana,
tengo que definirme por una cosa, por algo. Entonces ahí es donde entro en conflicto. Si yo me defino por algo, pierdo la conexión con el todo. Sí, Y señor. entonces me pierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nazco con la sensibilidad a flor de piel. Y al tener esa sensibilidad, eh, encuentro un mundo árido en donde se definen con formas, con hechos. Y entonces el ascendente en Piscis se retrae. Dice, eso está muy duro, ese mundo es muy denso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues me pongo alérgico a todo, alérgico a la leche, alérgico a los alimentos, al viento, al polen, ¿sí? Porque es una forma de tratar de retraerme y de devolverme al todo, ¿sí? De, y entonces es como si entrara en una defensa, todo mi organismo de defensas se pone en marcha porque creo que todo puede ser un ataque a la desconexión que tengo con el alma y con el sentir y con el todo, ¿sí? Eh, por lo tanto, es todo un aprendizaje en donde si reniego de ese ascendente en Piscis, entonces me vuelvo una víctima del mundo. El mundo es tan duro, tan radical, tan bárbaro, que soy una simple víctima, ¿sí? Reniego. O de la otra forma, si me coordino con el ascendente, puedo ser el alquimista sanador. Con la sola presencia están haciendo magia. Con una sola palabra, con una canción, con un consejo, con una mirada o con un abrazo, transformaron porque me dieron la conexión al todo, ¿sí? Y eso me transformó la vida. Eh, También la otra posibilidad es que al nacer con un ascendente en Piscis, seguramente nací en medio de un caos familiar en donde las cosas no se definían, en donde todo era una ilusión, una ensoñación, una imaginación de lo que podría ser ese hogar o esa familia, y con las correspondientes desmitificaciones. Entonces, ¿dónde nazco? ¿Cómo nazco yo al mundo? Con esa misma necesidad de ilusionar y de fascinar, de ser el mago que hace, pero con su correspondiente fascinación y desmitificación constante. Entonces me puedo quedar en la divina insatisfacción y donde creo que nunca nada va a ser lo suficiente, porque nunca nada va a tocar el todo, ¿sí? Y Claro. entonces es como si todo el tiempo me estuviera subvalorando mis hechos, mis construcciones, y me estuviera exigiendo lo que no es. Y por otro lado también, esto puede significar que nací, que ese bebé que nació, era la salvación de ese matrimonio, la salvación de la familia, la salvación en muchos sentidos. Entonces, nazco con un espíritu de salvador, y más si nací en diciembre, por allá, el niño Dios, en donde este bebé viene a salvar la familia, la relación. Entonces, es como si me sintiera con la obligación de salvar al mundo entero afuera de mí. Y posteriormente eso hace que me meta de terapeuta, de médico, de enfermero de la locura de mi familia y de los que están alrededor, como si tuviera ahí, sí, como dice Enzo, el sello de ONG acá en la frente, y estoy listo y dispuesto para darme a todos. Sí, Tomen mi cuerpo, beban mi sangre, laven sus pecados conmigo. ¿Sí? Esto necesita de mucha conciencia para no perderse en esas aguas, ¿no? sí, a veces no es que sea el salvador de la relación y vino a salvarla, sino que no lo esperaban. Eso también ocurre con el A veces ascendente en también. Piscis o unas condiciones familiares complejas a nivel de la existencia, de no tener ingresos o no saber para dónde se va, estar en una incertidumbre también ocurre. Entonces la estrategia de supervivencia es, si alguien me necesita, tal vez de esa manera no me abandona. Porque no se trata de quitarle la cualidad a Piscis de sanar, de cuidar, porque es el que hace de todos los signos, es el que tiene la síntesis del final de todos y el comienzo. Pero también es el cuidado del... La pregunta sería, ¿es necesario, no hay otra forma que me quieran si no es teniendo la necesidad de que otros me necesiten? Entonces, en ese sentido, eh, es conveniente que tengamos en cuenta que es una necesidad de manifestarse al mundo, pero hay que trabajar, el objetivo de mirar los ascendentes es que necesitamos trabajar herencias que heredamos, no son nuestras, son herencias
de toda la conciencia colectiva que se personalizan en un individuo. Y eso significa que de alguna manera lo que está pasando ahí le ocurrió ya a toda la humanidad que me precede. Y en este momento, en la medida en que yo hago consciente esas formas de ver el mundo, estoy ayudándome, pero también está evolucionando la conciencia colectiva. Eso es clave que lo tengamos en cuenta. Bueno, queridos amigos, Martín, queridas amigas. un momentito que había una pregunta por acá en el chat que me parece muy importante. Y es que, claro, tú puedes tener un ascendente que es donde cae la cúspide. Esa cúspide va a caer desde el grado 0 hasta el grado 29 de un signo zodiacal y eso va a decir es tu ascendente, ¿sí? Pero dentro de ese ascendente también podemos tener otro signo o otros signos. A veces podemos tener incluso dos signos por casas interceptadas, ¿no? Sí, el ascendente es la línea del horizonte que está allá, no es toda la casa 1. Y es por donde entra la energía de la carta, es por donde entra la energía del cielo que está emergiendo. Y luego el ascendente en el tiempo, probablemente lo hacemos tal vez en lo siguiente, en otro programa, Juan Carlos, es el ascendente, eso que yo soy, necesita ascender al medio cielo, necesita desarrollarse allá en la casa 10. Pero el ascendente solamente es el punto por donde entra la línea del horizonte, por donde entra la vida. La casa 1 es todo lo demás, que hay otros signos, eso no son el ascendente. Técnicamente el ascendente es como el canal de parto, es un pasaje nada más. De acuerdo. Bueno, y una última cosa, querido Martín, y es que contarles a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que, bueno, estoy estrenando una página web en donde organicé muchas cosas, por ejemplo, todas las charlas que hemos hecho con Martín Ochoa, para todas las charlas gratuitas y estudios. La página es esta, Escuela de Astrología Psicológica, y en la parte derecha, aquí donde dice buscar por, ahí van a encontrar bien sea por astrólogos, por ejemplo, si yo busco aquí a Martín Ochoa, ¿sí? O bien sea por temas, quieren saber más de casa 1, de casa 2, de casa 3, ustedes le dan clic allí. Todo este es un contenido gratuito, es el mismo contenido que está en YouTube, pero de manera ordenada para la gente que está estudiando, que esto, lo que hemos hecho desde el 2020, querido Martín, se Súper, documenta y súper, quede como a manera de biblioteca para la gente que quiera buscar. súper. Recordarles también que cuando ustedes entran a una categoría y a un video como tal, si por ejemplo entran a este video para hablar algo más de Casa 12, recordar que en YouTube ustedes tienen unos controles, por un lado que tienen los menús de tiempos, ¿sí? Pero por otro lado que pueden ampliar esto y aquí pueden, si tienen conexión bajita de internet, cambiar la resolución o pueden ponerles subtítulos o pueden poner una velocidad, si estamos hablando mucha carreta, el par de culebreros, entonces dicen, ay, están hablando mucha cosa, póngalo a 2x Están para que hablando agilice y cuando bobadas. les interese algo, le bajen a la velocidad. Exactamente. Entonces, eh, invitarlos a que naveguen por la página, que ha sido un esfuerzo de todo el equipo. Próximamente también tendremos aquí unos cursos de Martín Ochoa, que ya próximamente les contaré. Y aquí en la página están tanto todos los recursos gratuitos como también una serie de recursos ya pagos. Bueno, eso era, querido Martín. Bueno, mi querido Juan Carlos, en 8 días por acá, dando lata otra vez, eh, dándole vueltas a la vida. Entonces, que sea un motivo para compartir nuevamente y sobre todo frente a todas las vicisitudes que estamos teniendo y que siempre hemos tenido, solamente que a veces las vemos más grandes de lo que son, acordémonos que hay una semilla germinando que es la nueva conciencia planetaria y sobre todo en nosotros. Y el ascendente es lo que necesita ascender en nosotros. Sale del horizonte y llega al medio cielo, se vuelve en un potencial y luego va al descendente, se entrega al tú. Esa es la idea de todo este proceso en el fondo. Martín, y en esa línea, esa conciencia colectiva, recordemos que cada uno de nosotros está siendo parte de ese camino colectivo. Sí, Es decir, en la medida en que nosotros tomamos decisiones, definimos qué hacemos con nuestros dolores de vida,
en la medida en que nosotros amplificamos nuestra luz solar y damos brillo de lo que estamos también haciendo un camino, no solamente para nosotros mismos, sino para el entorno, las generaciones que vienen detrás, y no solamente si son hijos, sino sobrinos y demás, y para la moral y la construcción como tal Sí. del país, de donde somos y del planeta Tierra como tal. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a un reto, por difícil que sea, recordemos que no solamente lo hacemos por nosotros, que hace parte de un tejido social, de una comunidad. Así es, mi querido Juan. Muchas gracias a todas y todos, y ahí caben todos los géneros. Entonces, nos vemos en 8 días. Bendiciones para Nos todos. Muchas vemos. gracias, querido Juan. Chao. Chao.